Ya está aquí con nosotros el maestro Alfredo Cristalinas. Él es el titular de la Unidad de Fiscalización de Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral. Maestro Alfredo, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Francisco. Gracias por la invitación. ¿Qué es la Unidad de Fiscalización de Recursos? La Unidad de Fiscalización es un organismo autónomo del Instituto Federal Electoral que se encarga de vigilar los recursos que utilizan los partidos políticos en campañas o fuera de las campañas. Un tema polémico, Alfredo. Te preguntaba fuera de micrófonos qué tan cerca o qué tan distanciada está la parte técnica de revisar los recursos políticos, los recursos financieros y de la parte política. La fiscalización, desde luego, es absolutamente técnica, se basa en evidencia y hoy por hoy en investigar los recursos, el origen y el destino de los mismos. Es decir, es un trabajo que llegó para instalarse, se llegó para quedarse, no se hace nada más en campañas, se hace de manera permanente, se vigilan los recursos de los partidos políticos que son de los ciudadanos, son preponderantemente públicos, pero también importa saber que los que no lo son, es decir, los que no son públicos, tengan un origen lícito. Y ahí la Unidad de Fiscalización tiene que emplear todas las herramientas con los más altos estándares internacionales de investigación para poder identificar las fuentes de los recursos. Hay entes impedidos para financiar a la política y en general a los partidos políticos y también a las campañas. Entonces, la vigilancia que haga la Unidad de Fiscalización y los órganos electorales a través de sus órganos de fiscalización locales es fundamental. Pero ahorita ya todos los recursos son a través del Instituto Federal Electoral, la distribución, o puede ser un particular. Hay condiciones legales para que los simpatizantes y militantes de partidos políticos puedan realizar aportaciones, hay un tope. En este año los partidos políticos solamente pueden recibir, hablo de los nacionales, sí, hasta 33.6 millones de pesos en su conjunto, pero por una persona no pueden recibir más de 1.860.000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que revisar no solamente el origen, sino el respeto a los topes de financiamiento privado. ¿Por qué están los topes? Porque lo que busca la ley es privilegiar el dinero público sobre el privado, para que después no haya patrocinadores que le exijan a los partidos políticos y a sus políticos que hagan gestiones que los favorezcan. Y la otra parte, ¿no? Que lo que mencionabas, que sean recursos lícitos, porque puede usarse hasta para lavar dinero. El origen debe ser absolutamente lícito, por eso se detonan los mecanismos de vigilancia para que podamos hacer un ejercicio de fiscalización profundo que le permita conocer a los ciudadanos, a las ciudadanas, cuál es el origen. Los partidos políticos cumplen las leyes, los partidos políticos no cumplen las leyes y entonces hay consecuencias en sanciones. ¿Qué es lo que revisan ustedes? ¿Les entregan los recursos a los partidos y lo que revisan ustedes es la comprobación mediante qué facturas o qué pueden gastar los partidos? Los partidos políticos prácticamente pueden gastar en todo, excepto en la adquisición de tiempos de radio y televisión. Ahí hubo una reforma que les quitó a ver si la quitan, por la favor. Posibilidad. Y por el otro lado, las técnicas de auditoría que yo te mencionaba nos ayudan a investigar operaciones. Los ejercicios de los partidos políticos para rendir cuentas deben venir acompañados de sus comprobantes, pero si no están todos los comprobantes, si no están registradas todas las operaciones, la Unidad de Fiscalización ya cuenta con mecanismos para investigar lo que está en los informes, pero también lo que no está en los informes. La mejor auditoría se hace a través de terceros. La mejor auditoría es la que acompaña a la ciudadanía para que recoja todas sus denuncias cuando visibiliza que algo podría estar mal. Presentan sus quejas y las autoridades electorales estamos obligadas a ir a fondo, a investigar, y por eso aquí la participación ciudadana, Francisco, es fundamental. En el estado de Zacatecas van a tener elecciones, van a tener una figura de candidato independiente, y en el caso del candidato independiente que no es fondeado por recursos públicos, tiene un riesgo más alto de que sea financiado por entes que están prohibidos para financiar la política. Por eso aquí un llamado a la ciudadanía. No renunciamos a la obligación que tenemos como autoridades electorales de fiscalizar. Pero si nos puede apoyar la ciudadanía, es bienvenido todo el apoyo, porque ellos están también en el campo. Pero, ¿cómo te podemos apoyar? Con la denuncia ciudadana, con la participación, tener los ojos bien abiertos, hacer denuncias. Mira, generalmente los partidos hacen denuncias cruzadas, es decir, se denuncian supuestos ilícitos entre ellos, y eso pues me parece legítimo y la autoridad está obligada y llamada a hacer una investigación y resolver en consecuencia. Pero la participación política, la participación de la ciudadanía
en la vigilancia de las elecciones es fundamental. Puede, en su caso, hacer las denuncias ante los órganos electorales locales cuando vea que hay situaciones que pueden ser violatorias de la ley electoral. Y esa participación ciudadana es bienvenida por parte de las autoridades que están llamadas a hacer una vigilancia profunda. En México, lamentablemente, también existe la cultura de las trampas. Y hacemos trampas, partidos políticos, medios de comunicación, en este asunto de los recursos públicos. ¿Cómo podemos evitarlo? ¿O qué tipos de trampas han detectado? Fíjate, primero hay que visibilizar dónde están los problemas y para ello es importantísima la transparencia. El ejercicio de transparencia obliga a los candidatos y a los partidos políticos y también a permisionarios y concesionarios de radio y televisión y a todos aquellos que tienen que ver con partidos a informar cuáles son el tipo de operaciones que tienen. Insisto, si hay una vigilancia, sí la hay, pero es bien importante que haya una participación ciudadana. La transparencia, si tú no visibilizas que hay problemas, la autoridad electoral puede hacer lo que está en su alcance, pero puede hacer más cuando hay un llamado de la sociedad, cuando hay una denuncia, cuando se encuentran elementos que subrepticiamente o que ocultamente estaban fondeando un partido, fondeando un candidato. La verdad es que la denuncia es un elemento clave. Y sobre todo la transparencia. Hay que transparentar, los partidos deben transparentar sus informes de gastos de campaña, deben hacer públicos quiénes son los fondeadores, quiénes son los que les dan aportaciones en dinero o en especie que, pues muchas veces vehículos para perifoneo, otras ocasiones la renta de una casa de campaña, etcétera, etcétera. Todo eso debe ser transparente. La ciudadanía, a través de esos ejercicios de transparencia, puede hacer un ejercicio de escrutinio o revisión de lo que están haciendo los partidos políticos y, en su caso, de detectar alguna inconsistencia, hacerlo del conocimiento de la autoridad que está haciendo permanentemente ese ejercicio. Pero si nos unimos a la ciudadanía, el esfuerzo es mejor. ¿Dónde puedo presentar una denuncia en caso de que tenga los elementos? Ante el órgano electoral local, en este caso el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, que es quien en este caso está desahogando la elección de esta entidad federativa. Una elección bien interesante por el tema de candidaturas independientes. Hay que tomar en consideración que es un nuevo modelo, digamos, de participación política, en donde es bien importante saber cómo va a resultar el ejercicio que yo espero sea exitoso de rendición de cuentas, de transparencia y sobre todo de vigilancia por parte de la autoridad. Porque inclusive no entran con recursos, me decías, públicos, ¿verdad? Ellos no tienen recursos públicos, están así las reglas, ellos decidieron participar de esta forma, desde luego se eleva el riesgo de las fuentes del origen de las fuentes de financiamiento, por eso hay que vigilar y hay un llamado a la ciudadanía para que ayude a las autoridades electorales a hacer una vigilancia. No estamos renunciando de ninguna forma a las obligaciones que estamos llamados a hacer por la Constitución, pero sí es bien importante que nos apoye la ciudadanía. La participación activa de la ciudadanía es fundamental. Oye, luego ya los revisas, salen mal las cuentas, ¿cómo se les sanciona a los partidos políticos? Y a través de la vigilancia precisamente de los recursos estamos obligados a determinar, en su caso, violaciones a la ley. Si existen, hay que documentarlas a plenitud, darle el derecho de audiencia al partido político, él se puede defender, puede decir lo que a su derecho convenga, y si al final del día no subsana, no solventa, o su información es insuficiente o insostenible, entonces hay todo un mecanismo para establecer cuál es la gravedad de la falta y cuáles son las sanciones que le son aplicables. El Código Electoral va desde, impone sanciones o en todo caso establece sanciones que van desde la amonestación pública hasta la pérdida del registro del partido político, de acuerdo al COFIPE, que es el Código Electoral Federal. ¿No hay el mentado juicio político? En el caso de la participación de partidos políticos en campañas, es este umbral que yo te menciono, desde la amonestación pública, hay multas económicas, hay disminuciones de las prerrogativas y en el extremo la pérdida del registro como partido político. Además de los partidos políticos, por la posible participación de recursos privados, ¿a quién más fiscaliza la unidad de fiscalización de recursos? Es una excelente pregunta, Francisco, porque no solamente fiscalizamos partidos políticos, también fiscalizamos agrupaciones políticas nacionales, que algunas de estas son organizaciones adherentes a partidos políticos. Ellos hacen su propio ejercicio de rendición de cuenta, transparentan sus finanzas, ya no reciben recursos públicos, pero por la condición de cercanía política con los
partidos políticos, valga la redundancia, es importante hacer una vigilancia también a las agrupaciones. Otro, fíjate una cosa muy, muy particular, fiscalizamos a las organizaciones de observadores electorales. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Bueno, el Código Electoral estableció en el artículo 5º una modificación desde el 2007 para que se incluyera a las organizaciones de ciudadanos como sujetos obligados de la fiscalización, cosa curiosa. Ahora estamos fiscalizando a las organizaciones de ciudadanos que desean formar un partido político. Son en este momento 41 organizaciones que continúan con su proceso de registro, y estas 41 son vigiladas. Ellas están obligadas a presentar informes mensuales, transparentan sus recursos, la unidad de fiscalización vigila cuál es el origen, vigila cuál es el gasto, y finalmente también se hace un llamado a la ciudadanía, porque ellos están ahorita participando u organizando asambleas en cada entidad federativa en términos de lo que establece el código, para que pues al final del día puedan acreditar que tienen los simpatizantes suficientes para poder constituir un partido político. Y en caso de proceso electoral, pues revisamos a partidos y coaliciones. Una coalición tiene una figura distinta a la del partido político financieramente hablando. ¿Se revisa en conjunto o por partidos, en una alianza, por ejemplo? En una alianza total, acuérdate que hay coaliciones parciales, como en el caso del Compromiso por México fue una alianza parcial, no fueron en coalición total en todas las entidades federativas. Ahí tienes que hacer 3 revisiones. En este caso la del Partido Revolucionario Institucional, en donde no va coaligado con el Verde, del Partido Verde, donde no va coaligado con el PRI, y de la coalición Compromiso por México. Ahí tienes 3. Y en el otro caso de la coalición Movimiento Progresista, solamente revisas una coalición, que es Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y el Partido Movimiento Ciudadano. Sí haces una revisión conjunta, pero como en el caso de la administración tiene una sola representación, tú pides información a ese solo representante, aunque puedes revisar, y de hecho lo hacemos, a cada uno de los partidos por separado. Es un trabajo técnico complejo, pero debemos vigilar correctamente los recursos. En el caso de Morena, que aún no participa, ¿ya lo revisan? ¿Ya lo pueden revisar? Ellos ya entregan sus informes y nosotros cada mes hacemos una revisión de sus ingresos y de sus gastos. Hacemos una vigilancia profunda, como ya lo he mencionado, al origen, sobre todo, ¿no?, de esos recursos. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer una revisión? Para una revisión a este tipo de organizaciones estamos obligados a hacerlo en 20 días hábiles. Es muy poco tiempo, ¿no? Es poco tiempo, pero tenemos el personal especializado que puede hacer esas tareas. Además las hace de manera conjunta con la revisión de las campañas, con la revisión de agrupaciones políticas. Es un trabajo intenso, pero tengo a los especialistas de la materia, me parece, mejor preparados del país para poder hacer esta tarea. Zacatecas vive proceso electoral durante el 2013. Tu presencia aquí, y gracias por aceptar esta invitación, obedece a una capacitación permanente que me comentabas, ¿verdad?, sobre la manera de fiscalizar recursos. Así es, fíjate que a partir de la reforma, también del 2007, los órganos electorales locales pueden también acceder al secreto bancario, fiduciario y fiscal a través de la unidad de fiscalización, y que para poder llevar a cabo este ejercicio firmamos un convenio que permite articular la forma en que se debe solicitar la información, ante qué casos debe hacerse la solicitud, cómo es que debe presentarse la solicitud y, en buena medida, cómo debe elaborarse el análisis. Antes el problema era que no tenían fuente de información para hacer auditoría. Hoy el problema, si tú lo quieres ver así, que es un problema que ya quisieran muchos, es que tienes mucha información para poder hacer un adecuado análisis. La cosa es no perderte también. Y en ese no perderte es que participamos en una capacitación permanente. Nuestra delegación del IFE en el Estado también nos apoya. De hecho, ellos son los que coordinan, en todo caso, las visitas. Ellos son los que nos apoyan. Tenemos una presencia permanente a través de la Junta Local del Instituto Federal Electoral en el Estado. Y cuando hay cuestiones específicas, como es el caso del monitoreo de espectaculares que se va a implementar en el Estado de Zacatecas, replicando lo que hicimos en la elección federal, que resultó ser todo un éxito, y es que venimos a hacer esta
plática, esa introducción del tema con los partidos políticos. El día de ayer estuvimos con las representaciones de las fuerzas políticas, con los funcionarios del órgano electoral del Estado, para poder explicar en qué consiste el monitoreo y que lo tomen con mucha seriedad, porque después no queremos que se llamen sorprendidos porque se les revelen situaciones que no estaban en sus informes. Me llama la atención lo del monitoreo de espectaculares. ¿Por qué el interés en espectaculares? Fíjate que después de la reforma, como tú sabes, ya no pueden adquirir tiempos de radio y televisión, que era, digamos, la inversión más fuerte que hacían. Hoy ese gasto... Vamos a regresar a eso sin ningún problema. Ese gasto ha migrado ya hoy a los espectaculares y los espectaculares son un medio visual, un impacto visual muy gráfico, pues, de muy fácil acceso. La ciudadanía se da cuenta que hay espectaculares. No necesariamente, hoy por hoy hay muchos mecanismos de hacer una proyección de una imagen, ¿no? Ya hay pantallas dinámicas, etcétera. Pero aquí lo importante es que parte de las tareas de fiscalización tienen que ver con recolectar datos durante el periodo de campaña, porque se tiene la idea de que hacemos una fiscalización a posteriori, es decir, después. No, tenemos una presencia durante las campañas. Estamos recolectando información a través del monitoreo de espectaculares, se hace con un aparato parecido a un teléfono, tomas de 2 a 5 imágenes, como tiene una suerte de GPS, te detecta en qué lugar tomaste la fotografía, pues ya prácticamente todos los celulares que son el smartphone, como les llaman, teléfonos inteligentes lo hacen, pero este es un equipo de alto rendimiento y eso le da seguridad jurídica al acto, porque puedes decir en dónde está el espectacular, cuál es la imagen o el arte y a quién beneficia. En esos recorridos se invita a los partidos políticos para que después no digan que no les avisamos, pero aquí lo más importante, Francisco, es el tipo de vigilancia que se hace. Esa vigilancia de campo, esa vigilancia del día a día, donde estás expuesto al sol, bueno, en Zacatecas casi no a la lluvia, pero en todo el estado, en toda la República, en entidades federativas así es. Y aquí es bien importante, esta es una técnica de auditoría que permite recolectar datos para después hacer un cruce con los informes que presentan los partidos políticos. También ese es un ejercicio importante de vigilancia. Los partidos políticos deben entender que no es propiamente un ejercicio para sancionarlos, sino es una tarea preventiva para que conozcan cuáles son los espectaculares que tienen en las rutas, porque aquí hay algo muy importante, Francisco. Los partidos políticos no siempre conocen de todos los espectaculares que ellos pagan. Hay personas que ponen espectaculares pues porque simpatizan con el partido o pintan una barda. Pero no se debe, ¿verdad? Sí se puede, pero se tiene que reportar. Si se pinta una barda, porque pues es mi barda y yo quiero que un candidato esté en mi barda pintada, el llamado al voto, pues lo pinto y creen que no tienen que reportarlo. No, sí tienen que reportarlo. Las reglas en esa materia son muy claras. Todo aquello que beneficia a un candidato debe ser reportado a la autoridad electoral. El monitoreo ayuda a eso. Es un mecanismo, es un mecanismo que apoya a los partidos políticos en su carácter preventivo, pero muy importante a la autoridad. La vigilancia que hace la autoridad a través de esos mecanismos ha resultado ser muy efectiva. Hemos podido conciliar información con partidos políticos y determinar en todo caso aquellos espectaculares que no están en sus informes de gastos de campaña. Y eso es bien importante. Respuestas. Luego, los partidos políticos usan muchas declaraciones más para golpeteo publicitario que para solucionar problemas. ¿Cuál ha sido la respuesta de los partidos políticos aquí en Zacatecas? Yo ayer la vi, muy buena participación. Desde luego es el caso del monitoreo es una nueva herramienta de fiscalización, pero yo los vi el día de ayer interesados. Hicimos recomendaciones, tanto el órgano electoral como nosotros desde el Instituto Federal Electoral, para que puedan atender de manera diligente y aprovechen ese monitoreo también a su favor para poder hacer un adecuado ejercicio de rendición de cuentas. La ciudadanía merece que los partidos políticos transparenten sus cuentas, transparenten los recursos con los que hacen sus campañas, para que la ciudadanía a su vez pueda ir y hacer una revisión, ¿no?, sin que esté supliendo las labores de fiscalización, para poder hacer una fiscalización mucho más efectiva. Te preguntaba esto de la respuesta de los partidos políticos por lo que sucedió en México en dos casos nacionalmente conocidos. Uno fue caso Monex, que quiero que nos platiques un poco sobre lo que sucedió, y otro sobre
este asunto de que el partido o la alianza, la única alianza castigada o señalada fue la de López Obrador, precisamente, el que se excedió en gastos de campaña. Bueno, mira, ¿Fue real esto o por qué tanto golpeteo? fíjate que la fiscalización de alguna u otra forma tiene un solo tono, es decir, no hace diferencias de un partido o de otro. Nosotros hacemos el trabajo, hacemos una vigilancia profunda y no vemos colores. Nos atenemos al proceso y da un resultado. Y eventualmente ese resultado pues agravia a alguno u otro político, pero el trabajo técnico sí está distante del trabajo político. Nosotros tenemos una muy buena comunicación con los partidos políticos en sus áreas de finanzas. De hecho, en torno a todos estos señalamientos que tú mencionas, me parece que no hubo uno así en particular que señalara procedimientos de auditoría. Se iban sobre los resultados de la auditoría. Entonces, me parece que hay que hacer una distinción muy clara. Nosotros trabajamos a partir de técnicas de auditoría, de estándares internacionales, de personal especializado, para responder a una demanda ciudadana de vigilar los recursos de los partidos políticos, que eso es bien, bien importante. Y entonces, cuando procesas de esa forma y tienes un resultado y el resultado agravia algún partido político, vienen los señalamientos políticos. Los señalamientos políticos hasta este momento no han alcanzado a afectar el trabajo técnico. Seguimos trabajando Ni deben, ¿verdad? Ni deben. Y hemos trabajado muy bien con los partidos que incluso forman parte de esa coalición en este proceso de revisión de gastos de campaña de senadores y diputados. Aquí es muy importante mencionar que la tarea de fiscalización, como lo mencioné hace un momento, es permanente. Cuando concluyan la revisión a los informes de gastos de campaña, seguiremos revisando el informe anual de los partidos políticos respecto al proceso electoral 2012. Entonces, la tarea de fiscalización, Francisco, llegó para quedarse. No es una tarea cíclica que nada más se haga cuando hay campañas y se deje de hacer cuando no las hay. La ciudadanía exige cuentas. La ciudadanía exige que los partidos políticos le expliquen a la ciudadanía en qué ocupan sus recursos. Y nosotros apoyamos a través de la vigilancia a visibilizar precisamente eso. Hay una palabra que dices tú, permanente, pero ¿qué es tan permanente la fiscalización en un proceso electoral, por ejemplo aquí el de Zacatecas, donde los precandidatos están en precampaña de la precampaña desde octubre, desde septiembre, octubre, sacan espectaculares, sacan mantas? ¿Eso se fiscaliza, eso se revisa o a partir de qué fechas es la revisión? Por supuesto que se revisa. Mira, anteriormente no existían precampañas, te acordarás, no estaba legislada la precampaña y el legislador determinó por alguna cuestión que era importante regular las precampañas, ¿no? Para que no existieran actos anticipados de campaña. Sin embargo, ni desapareció la figura de actos anticipados de campaña y ahora hay también pre-campañas, ¿no? Mira, se fiscaliza permanentemente. Por eso es bien importante. Ya no es una cuestión temporal. Ya tiene que ver con el ejercicio de rendición de cuentas, con la transparencia, con la demanda ciudadana de saber en qué se ocupan los recursos, y ahí es donde entra la autoridad electoral a hacer una vigilancia, a decirle al ciudadano, a la ciudadana, en qué emplean los recursos los partidos políticos, en transparentar las cuentas de los partidos políticos. Ese es, digamos, el reto de la institución, que en mi opinión ha cumplido en los términos que la ley le plantea. ¿Consideras que la población, la sociedad, sí le tiene confianza a la unidad? A mí me parece que la está conociendo. Antes no se hablaba de la unidad de fiscalización, por eso el llamado a que nos conozcamos, pues, a que la ciudadanía sepa que hay una unidad a la que se puede dirigir a presentar una denuncia cuando advierte que hay alguna falta por parte de candidatos o partidos políticos en proceso electoral. Ya la conoce, Francisco. Antes no se hablaba de la unidad de fiscalización. Hoy, se habla bien, mal, pero al final del día se habla del trabajo de la unidad de fiscalización, y porque nosotros somos el ente encargado de vigilar los recursos y darle cuentas a la ciudadanía. Nosotros no trabajamos para los partidos, nosotros trabajamos para los ciudadanos, transparentamos lo que los partidos políticos no quieren transparentar, hacemos una identificación de los gastos que no quieren expresar en sus informes, le presentamos al Consejo General y a la ciudadanía qué rubro se gastó y por qué el partido político, y más bien, y si el partido político no presentó esos gastos en sus informes, se sanciona. Nosotros somos los encargados de decirle a la ciudadanía si los partidos cumplen o no cumplen con la ley.
y en ese ejercicio también requerimos de la participación de los ciudadanos. Maestro Alfredo Cristalinas, muchísimas gracias por Francisco, tu presencia. muchas gracias por tu Seguiremos invitación. en contacto con Seguro que sí. tu equipo, con tu gente, contigo mismo. Gracias. Y bueno, pues hay que trabajar juntos con la unidad de fiscalización de recursos de los partidos políticos. Excelente cierre, Francisco. Gracias, muy A ti. amable. Y regálame más comerciales del IFE. Ándale, acá, aquí está la unidad fiscalizadora, ándale, échale más. 8 de la mañana con 29 minutos.